Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, Señor, el Señor, el Señor, el Señor.
busco no herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco en herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia, Padre. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús. Muy buenas noches, mis amados, queridos hermanos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Comenzamos nuestro estudio bíblico este día, orándole a nuestro Padre Celestial,
Señor, en este día te alabamos, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Guíanos, Señor, en este estudio, Padre, que sea tu Santo Espíritu y solo tu Santo Espíritu que nos guíe, que cada palabra que salga en mi boca venga de ti, Señor. Prepara a mis hermanos para estar atentos, Señor, abrir su corazón, su mente, su espíritu, para oír esta palabra, pero no solamente para oírla, como vamos a ver hoy, sino para llevarla a la práctica. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, mis hermanos, voy a hablarles de una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Texto bíblico que ha sido leído por nuestra hermana Mónica. En esta parábola observamos que hay dos personajes, o sea, dos hombres diferentes, pero también que hay dos casas, o sea, dos construcciones diferentes. Antes de nada, déjenme decirte que una verdad bíblica muy clara: el que cree a Cristo le obedece, pero no con una obediencia perfecta, legalista para salvación, sino una obediencia sincera para honrar, agradar y glorificar a Dios en base a lo que Él ha hecho por ti, que es perdonarte todos tus pecados y darte vida eterna. El creyente verdadero y genuino desea hacer la voluntad de Dios. De hecho, el propio Señor Jesús nos lo dice, nos los manda en Juan 15. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 23, Jesús le respondió: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Pero ocurre algo que descubres, al igual que el apóstol Pablo en Romanos 7, que el mal está en ti. Pablo nos dice en Romanos 7, versos 20 al 21, y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Y este mal nos arrastra a pecar, a desobedecer a Dios. Por eso, si sufres esta lucha interna en ti, es bueno, y de lo contrario, si no la vives, si nunca has vivido o experimentado esta lucha, tal vez nunca fuiste transformado ni regenerado. Mira, hermano, en el mundo existen unas 4.200 religiones o sistemas de creencias religiosas, pero para Cristo solo hay dos, y las hallamos en este capítulo 7 de Mateo, bajo la figura del camino ancho y estrecho. También, como vamos a ver hoy, bajo el hombre prudente y el hombre insensato. Las religiones se resumen en dos: las que salen del perverso y engañoso corazón del hombre, y la que ha salido del corazón de Dios. No hay más. En esta parábola el Señor no nos está dando una lección sobre construcción, ni trata sobre ingeniería, ni es para arquitectos. Esta parábola ilustra a los falsos profesantes y el peligro que eso conlleva. Por eso es una parábola que debe servir para autoexaminarnos, y sería de poco favor y provecho creer que solo era para los judíos, fariseos, legalistas y religiosos de aquella época. Él no está comparando un cristiano de un incrédulo, ni tampoco con un exprofesante de otra religión, musulmán o budista. Él está comparando a dos hombres, escucha bien, que claman ser cristianos, que dicen profesar su fe en Cristo para la salvación de su alma, pero que son opuestos. Lo primero que nos llama la atención son las tres similitudes o paralelismos que hay entre estos dos hombres. Hablemos de la primera. Ambos escucharon y entendieron la palabra de Cristo. Entendieron sus advertencias, sus promesas, como nos relata los versículos 24 y 26. Dice la Escritura que el primero oye la palabra, la recibe, la escucha y la atesora, la pone en práctica. Es un hacedor. Y el segundo escucha a Cristo, acepta con ilusión y alegría su palabra, tal vez asiste a los cultos, levanta las manos, ora, hasta quizás es un líder en la iglesia, un maestro, pero no pone por obra la palabra de Dios. Es un mero oidor de ella, pero vive conforme a sí mismo. Lamentablemente, ustedes y yo lo sabemos, las iglesias están llenas
de hermanos amados con estas características. Antes de seguir, abro un ligero paréntesis para refutar una doctrina errónea que está de moda, que arrastra y divide congregaciones, la cual niega rotundamente que el hombre pueda siquiera oír la palabra de Dios, menos aún creerla, a no ser que Dios antes le abra los oídos porque fue predestinado para ser salvo. Es un tremendo error. En el Evangelio de Juan, el más revelador sobre quién es Jesús y cómo ser salvo a través de él, la palabra clave es creer y aparece 98 veces. Es una decisión personal y voluntaria. Al escuchar el mensaje del Evangelio, es una facultad humana. La fe es el resultado de oír la palabra de Dios y creerla. Y como consecuencia de eso, nace la fe. Como dice Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero Juan 3:36 deja bien claro que lo que decidamos marcará nuestra eternidad. La Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Y el versículo más importante y el versículo clave de este evangelio es Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ambos son congregantes de la iglesia. Ambos dicen descansar su fe en Cristo para salvación, pero vemos dos vidas diferentes y vemos dos finales diferentes. Hermanos, escuchen, no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. No basta con creer, no es suficiente. La Escritura nos dice en Santiago 2:19 que hasta los demonios creen y encima tiemblan. Yo siempre digo que el primero que va a los servicios, que no se pierde ningún servicio, que escucha todos los mensajes, que lee la Biblia más que muchos cristianos, que conoce la Biblia más que muchos cristianos, que ora inclusive más que muchos cristianos, el diablo. Acordémonos del joven rico de Marcos 10:19-22. Dice la Biblia que él vino corriendo a Jesús, se arrodilla, reverencia a Jesús y le dice, Maestro bueno, y le pregunta acerca de la eternidad. ¿A quién le hace la pregunta? Al Hijo eterno de Dios, y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, tú sabes los mandamientos, la ley, hazla, cúmplela. Cumple enteramente la ley. Y él valientemente y demasiado confiado en sí mismo dice, lo hago, Señor, la cumplo perfecta y enteramente desde que nací. Y ahí está la mentira y ahí está el error. ¿Por qué? Porque Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley exigía una obediencia entera y perfecta, desde la cuna hasta la tumba, y con una motivación perfecta de honrar solo a Dios. Y es imposible. Por eso, entre otras cosas, vino Jesús siendo hombre para hacer cumplir la ley por nosotros y que mediante la fe en él se nos impute y cargue a nuestra cuenta su vida perfecta, recta, íntegra y obediente a Dios. La Biblia dice que Jesús, al joven rico, dice que le amó y les puso ante él la condición de su corazón para que se diera cuenta de que no era tan justo como él decía y pudiera arrepentirse y poner su fe en él. Pero ¿qué hizo? En el pasaje, le dio la espalda y se fue con su pecado. Era un precio demasiado alto que no estaba dispuesto a pagar. Y eso que este joven se sabía la ley de memoria, pero no le sirvió absolutamente para nada. Quizás no vamos a encontrarnos con él en los cielos. En segundo lugar, en la siguiente similitud entre los dos hombres es que ambos edifican una construcción, una casa, y tal vez no haya mucha diferencia entre ellas. Eran casi iguales, salvo por algo que no se aprecia, que no se ve, que está bajo tierra, pero que es lo más importante, ya que le da solidez, sostenimiento, base y apoyo para todos los demás, el cimiento. Uno de ellos quería que su casa durara, el otro que su casa luciera. Voy a repetir, uno de ellos quería que su casa durara y el otro que su casa luciera.
Mientras el uno buscaba la consistencia, el otro buscaba la apariencia. Viendo el contexto de este capítulo, concretamente el versículo anterior, sabemos que aquí la casa representa la vida de fe del creyente, es decir, la profesión de fe del cristiano. Y observamos que uno puso su confianza genuina en Cristo, en su obra redentora de gracia, y además trató de agradar a Dios, de cumplir su voluntad y de glorificarle en todo. El otro deseó edificarlo más rápido con una vida de apariencia religiosa, una vida de esfuerzos, obras y méritos propios. Los dos decían creer en Cristo para salvación. Es más, las dos casas aparentemente por fuera eran idénticas. ¿Saben cuál fue la diferencia? Nos tenemos que ir al versículo paralelo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, que dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? No es suficiente una fe de labios, estéril y sin obras. Todo aquel que viene a mí como Salvador y oye mis palabras como Maestro y las hace como Señor, le indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Escuche bien, hermano, esa es la diferencia, que el prudente primero halló la roca. 1 Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo. Y después cavó y ahondó sobre ella y edificó en él. No se quedó satisfecho con solo encontrar un buen fundamento sólido, fuerte, estable y duradero, sino que sabía que separados de Cristo nada podemos hacer. Eso mismo es lo que nosotros en el estudio bíblico que hacemos los miércoles y que le hemos llamado estudios de profundización espiritual. Exactamente es eso: cavar y ahondar en la roca, edificar sobre ella, crecer en el conocimiento de Cristo, no por conocer más como el joven rico, sino para intentar ponerla en práctica con la ayuda de Cristo, quien mora y habita en nosotros, y glorificar a Dios. Maestro, ahí afuera está tu familia, tus hermanos, tu madre, y preguntan por ti. Y Jesús dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, y esa es mi familia. El segundo constructor se ahorró la dura y difícil tarea de cavar hondo y optó por una solución más sencilla y agradable a su carne. Construyó en la superficie sin un buen cimiento. Lucas dice que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Mateo dice sobre la arena. Dios a lo largo de la historia ha advertido y continuamente advierte sobre edificar sin fundamento sólido, sobre no hacer su voluntad, sobre oírla solamente. Oidores y no hacedores. Tenemos un pasaje en Ezequiel 33, 30 al 33, donde el profeta dice: hijo de hombre, por las paredes y las puertas de las casas tu pueblo va burlándose de ti. Unos a otros se dicen, cada uno con su hermano: vengan a él, ahora vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Y se acercan a ti en grupo y delante de ti se sientan como pueblo mío para escuchar tus palabras, pero no las ponen en práctica. Al contrario, se deshacen en elogios, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Para ellos tú no eres más que un trovador romántico de melodiosa voz y bien entonado. Oyen tus palabras, pero no las practican. Pero cuando todo esto se cumpla, y está por cumplirse, sabrán que entre ellos hubo un profeta. El pueblo apreciaba la elocuencia y las palabras de Ezequiel, pero no es el mensaje en sí. No hacían caso a la palabra de Dios y estaban edificando sobre arena, y la consecuencia para ellos fue catastrófica como nación. Ellos escuchen la palabra, alaban a Dios, pero no hacen caso, como ocurre hoy día con muchos cristianos.
como ocurre hoy día en muchas iglesias. Israel estaba en pleno juicio de Dios por alejarse de su voluntad, de su palabra, y fueron deportados y llevados al cautiverio por Babilonia. Dios los llamaba al arrepentimiento, les tendía la mano y no obedecían a su palabra y a su voluntad. La tercera similitud que encontramos es que ahora viene el punto de inflexión para ambos, donde se supo verdaderamente cómo era el fundamento de ambos, cómo era realmente la fe de ambos. La prueba. Y es curioso que ambos recibieron exactamente las mismas pruebas. ¿O crees que por ser cristiano no tendrás pruebas ni aflicciones? Te aseguro, hermano, que tendrás las mismas que cualquier mundano, y encima el alto costo de seguir a Cristo, que es nuestro mayor privilegio, no solo gozarnos en Él, sino padecer a causa de Él, en medio de un mundo caído y bajo condenación que lo rechaza y lo detesta. Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Escucha bien lo siguiente. Hay una triple prueba, dice el texto, que hubo lluvia, ríos y vientos. Al igual que hay tres enemigos para nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana: el mundo, la carne y el diablo. Estos tres agentes, dos externos y un interno, nos llevarán a tentaciones, aflicciones, situaciones tensas, de estrés, de tristeza, presiones, vanaglorias de la vida. Efesios 2, versículos 1 al 3 nos dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Primero, el mundo conforme. 2. Príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Tercero, carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tu fe, hermano, tarde o temprano será puesta a prueba, quieras o no. La palabra lo da por hecho que así será, para que Él sea glorificado y para hacerte ver y entender tu fe y la genuinidad de ella. Pablo lo expresa en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces sabrás si la semilla incorruptible que un día te predicaron cayó en buena tierra o cayó sobre piedra, y en el tiempo de la prueba se apartan, porque esa palabra no echó raíces y no vivificó. Por ejemplo, el rey David era perseguido y sufrió como consecuencia de ello, pero en medio de ese sufrimiento se acercó tanto al Señor que le descubrió como la roca, la fortaleza y el libertador en su prueba. Lo dejó escrito en el Salmo 18 y lo canta en 2 Samuel 22. O Abraham en la prueba de fe y obediencia a la cual fue sometido, de llegar incluso a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa. Él descubrió en esa prueba que Dios era el proveedor. Inclusive las hermanas de Lázaro en Betania, en medio de esa prueba de ver a su hermano fallecer, descubrieron y vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y antes que Jesús levantara a Lázaro, por fe creyó y pudo afirmar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios venido al mundo. La diferencia es esta, que uno resistió la prueba mientras el otro no, que uno vivía lo que oía, hacedor, mientras el otro oía, oidor, engañándose a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta desde la cárcel, ya muy próximo a su muerte, a su hijo espiritual Timoteo, le da una serie de instrucciones importantísimas. Le dice en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
La soportarás si te fundamentas en la sana doctrina de la palabra de Dios. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo se despide, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas, un compañero de Pablo, no soportó la prueba, no edificó sobre la roca, ¿verdad? Él debía saber que si Cristo no era la roca, estaba fuera, estaba perdido. Y por eso Demas se perdió. Si no edificas en la roca, si no colocas tu fe en la persona, obra de Cristo, y desde allí edificas y empiezas a crecer, cavando y ahondando, cuando llueva te mojarás. Cuando vengan los ríos, serás arrastrado por la corriente. Y cuando vengan los vientos, serás empujado y llevado por ellos. El objetivo de esta parábola es enseñarnos que el único medio para asegurar una eternidad feliz es obedecer, o sea, oír más hacer a Cristo. Es la palabra encarnada de Dios, el cumplimiento perfecto de Dios, y todo fuera de Él está fuera de propósito, está muerto y está en condenación. Pero también es un llamado a examinar nuestra profesión de fe, como Pablo le dijo a los Corintios en 2 Corintios 13:5. Cuando algunos dudaban de su apostolado, Él les dice: examínense ustedes mismos para ver si están en la fe y pruébense a ustedes mismos. Es tomar la actitud de María de Betania y sentarnos a los pies del Maestro para oír su palabra y someterse a ella. Porque solo hay una persona en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que es un reflejo perfecto de cada palabra que se pronunció en este sermón del monte, de su enseñanza, y es nuestro Señor y Salvador Jesús. Él es nuestro fundamento sólido y eterno, nuestro refugio, nuestra roca inconmovible. Jesús es nuestra roca y sobre Él debe estar nuestro fundamento. Sobre Él debe permanecer nuestro crecimiento. Y Él es el que siempre va a estar con nosotros, va a cuidarnos, va a protegernos y va a guiarnos. Damos gracias a Dios por este estudio que nos ha enseñado. Hemos aprendido que nuestra roca es Cristo. Señor, en esta noche, gracias por esta palabra que nos has dado en este día. Que esta palabra, como ella misma dice, no es solo para oírla, es para aplicarla, es para llevarla a la práctica, es para compartirla con otras personas que no tienen conocimiento de ti. Ayúdanos cada día, Señor, a ser proclamadores de tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, Señor, y a cumplirle cada día, tratando cada día de caminar en la voluntad tuya buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te alabamos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.